Buena gente, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Arrancamos este nuevo envío en el día de hoy. Día miércoles aquí en Nueva Zelanda. Ustedes cuando estén viendo este video va a ser ya en la jornada del día jueves. Y la realidad es que no hay tanto ya para hablar en cuanto a lo que tiene que ver con la actualidad, porque se terminó el 2025 para los Pumas. También culminó la temporada para los Pumas 7. Creo que han sido, ya les adelanto mi opinión, año fructífero tanto para el seleccionado argentino de 15 como también para el combinado albiceleste en el juego reducido de la mano de Felipe Contepomi en lo que tiene que ver con el rugby más conocido y luego también con Santiago Gómez Corá en este circuito mundial que tiene varias estaciones a lo largo de la temporada. Así que bueno, antes de arrancar lo que les pido, gente, lo que les pido siempre, obviamente, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, revienten la cajita de comentarios y dejen su me gusta para que YouTube siga recomendando este contenido cada vez a más y más personas. Ahora sí, sin más preámbulos, quiero empezar con los Pumas 7 y luego sí hacer el cierre, obviamente, con nuestros queridos y amados Pumas que ya conocemos el grupo para la Copa del Mundo del 2027. Van a jugar frente a España, uno de sus partidos, el otro frente a Canadá y el restante ante Fiji, la revancha de Nueva Zelanda 87, así que veremos qué es lo que pasa. Con respecto al Seven Pumete, como le suele decir el querido Nacho Mango, colega, la realidad es que ha sido, creo que, una primera mitad de año muy, pero muy fructífera en cuanto a lo que tiene que ver con los resultados. Recordemos que arrancan allá por el mes de enero en lo que fue el Seven de Perth. Terminan coronando con una gran victoria nuevamente frente a Australia en la definición. Creo que fue 40, a ver si no me falla, lo puedo chequear acá. Fue 41-7. Tiene que haber sido 41-7 la final, 41-5 la definición. Incluso en semifinales habían ganado 40-5 frente a España. Luego en Vancouver, repitiendo lo que habían hecho en años anteriores, fue victoria por 19-12 frente a Sudáfrica. En Hong Kong nuevamente victoria por 2-7 en la definición frente a Francia. Venían metiendo 3 de 3 hasta ese momento, en un equipo que todavía en aquel entonces tenía como grandes figuras a Luciano González, a Marcos Moneta, a Matías Osatsuk, quien ya no es parte de este proceso, a Agustín Fraga y Tobías Way, que tampoco están para esta campaña 2025-2026, a un Santiago Álvarez Furcade que siempre rinde de la mejor manera, a un Toto Mare, que para mí es un jugador poco valorado, pero que le suele dar grandes dividendos al seleccionado nacional. Y bueno, jugadores de la nueva camada como Santiago Verafel, como Santino Sangara, etcétera, etcétera. En lo que fue el Seven de Singapur, tal vez se vio la primera merma del equipo, ¿no? Porque pierde en semifinales frente a Fiji por 33-24, pero luego en lo que es el tercer puesto le gana cómodamente a España por 33-14. Y por último, en Los Ángeles, acá yo sí creo que se vio la peor versión del equipo en cuanto a la temporada, porque llegan a semifinales y terminan perdiendo estrepitosamente con una roja a Toto Mare, que yo creo que termina claramente marcando el pulso del partido y finalmente fue caída. En este caso, a ver, por 29-5. Fue 29-5 ese partido por semifinal. Y luego el cuarto puesto fue una nueva derrota por 38-17 frente a los All Black 7. Hasta ese momento, la realidad es que no había demasiado, ¿no? para criticar un equipo que había ganado 3 etapas, insisto, Perth en Australia, luego en Vancouver en Canadá, que ya suele ser un reducto que es de fácil alcanza el título, ¿no? Para los dirigidos por Gómez Corá, y también en Hong Kong, el tercer puesto en Singapur y luego el cuarto puesto en lo que fue la gran final de Los Ángeles. Y ya en lo que tiene que ver con esta temporada, bueno, las salidas de Agustín Fraga, de Tobías Way, de Tomás Elizalde, dos de ellos, los dos primeros, parece que van a ser jugadores de Pampas en la campaña 2026 que se la avecina a la franquicia argentina en Super Rugby Médicas. Sí, Matías Osatsuk, que se fue a jugar a Colomiers en la segunda división francesa, y con muchos jugadores nuevos, ¿no? Porque bueno, la realidad es que Eliseo Morales ya está dando sus primeros pasos, Valentín Maldonado, Juan Patricio Batac. Tenés jugadores, bueno, que ya están dando justamente haciendo su inicio, su arranque de carrera en el juego reducido. Bueno, Pedro de Jaro, que hizo su presentación hace poco tiempo en lo que fue la obtención de la medalla de plata para el equipo argentino en Ciudad del Cabo, y lo hizo de muy buena manera el presidente Joaquín Pelandini.
Pero la realidad es que lo que pasó en Dubái en la primera etapa no fue lo mejor del equipo argentino. Se vio tal vez lo peor en muchísimos años. Yo diría que tal vez, no sé, del 2017, 2018 en adelante fue la peor etapa que yo le vi jugar a los Pumas 7. Tal vez hubo alguna en el medio, no sé, en Singapur, que para mí es una instancia en la cual siempre le va mal a los Pumas 7. Tal vez se jugó también de mala manera. Pero la realidad es que el 7 de Dubái 2025 va a quedar en la memoria, en la retina de todos, como una de las peores versiones del equipo argentino. No solamente por el último puesto, sino también por cómo jugaba ciertos partidos, ¿no? Le ganaban cómodamente a España por 26 o por 28-5 y terminan perdiendo 31-28. En el primer día se comen 59 puntos frente a Francia, lo que fue la peor derrota de la Argentina en el juego reducido. Fue 59-7 el resultado final. Pierden contra Gran Bretaña ese partido por evitar la cuchara de madera, una Gran Bretaña recontra disminuida y también con muchos jugadores debutantes, pero bueno, no termina siendo una buena etapa. Y luego, ya en Ciudad del Cabo, lo que fue esta última estación del 2025, la realidad es que vimos un muy buen equipo argentino. Vimos un muy buen equipo argentino en el cual creo que, a ver, en cuanto al juego no fue espectacular, sí se los vio sumamente concentrados en defensa, se lo vio muy bien en el breakdown, un equipo que estaba con otra actitud, con otra mentalidad con respecto a lo que había mostrado en los Emiratos Árabes Unidos, y aún así les costó por momentos. La realidad es que le costó porque, insisto, no son los jugadores que estaban antes, no es que les sobra como para ganar por 30, 40 puntos todos los partidos, pero bueno, aún así llegaron a la final y perdieron en el último minuto frente a Sudáfrica, frente al dueño de casa que repitió lo hecho en el 2024. Así que es recontra positivo, teniendo en cuenta que, insisto, hay un montón de caras nuevas, hay jugadores importantísimos que ya no son parte de la estructura, y veremos qué es lo que nos puede llegar a dar este equipo argentino de cara al 2026. Van a debutar justamente el 31 de enero y el 1 de febrero, o entre el 1 de febrero y el 2, creo que está por ahí la fecha, en Singapur, en lo que va a ser la tercera etapa de este circuito 2025-2026. Y yo, honestamente, quiero seguir viendo jugadores nuevos. Entiendo que es un camino, es un proceso largo y tal vez hasta doloroso, pero el objetivo tiene que ser los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Ahí tiene que estar el foco, gente. No hay que corrernos ni un centímetro, ni una pulgada, ¿no?, de lo que va a ser justamente el gran desafío que va a tener el equipo argentino en la costa oeste de los Estados Unidos dentro de menos de 3 años, porque faltan creo que 2 años y medio justamente para la cita olímpica. Si le tengo que poner un puntaje al año, yo le pondría un 8.50. Y no es un 9, no es un 10. Un 10 porque no pudieron coronar con título lo hecho en la temporada 2024-2025. Porque después empeoraron en lo que fue Dubái. Y creo que termina rendiendo un 8.50 porque se vieron jugadores nuevos. Están en etapa de recambio tampoco. Bueno, no están ni Gastón Rebol, que era el capitán hasta los Juegos Olímpicos de París. Tampoco está Rodrigo Gro, que había sido el mejor jugador del mundo en las últimas temporadas. Y la realidad es que por momentos eran Marcos Moneta y Luciano González contra el mundo. Pero bueno, esto creo que empieza a cambiar con la aparición de nuevos jugadores que esperemos que nos den frutos en los próximos años. Que lo más importante, insisto, es justamente lo que va a pasar en Los Ángeles en el 2028. Y ya con respecto a los Pumas, que insisto, no voy a hacer análisis por partido porque lo quiero dejar para otro video para más adelante, seguramente entre el 20 y el 25 lo voy a estar publicando ese video. Lo único que tengo que decir es que es con Felipe, gente, es con Felipe. Yo entiendo que hay muchos que me estaban diciendo, che, hay que cambiar el entrenador, no sé basándose en qué, porque yo creo que no hay ningún motivo para sacar a Felipe Contepomi en este momento de seleccionado nacional. Pero insisto, es con Felipe, es con el grupo de trabajo que vienen teniendo. Yo no sé si será con el Dogo Andrés Bordoy, que para mí hizo un gran trabajo con los Pumas, con Jaguares en el 2019, en aquel recordadísimo año de la franquicia argentina, en el cual llega a la final con Gonzalo Quesada como entrenador, pierde frente a Crusaders en Crushers, pero bueno, en el medio le ganan a Hurricanes de visitante, a un Hurricane que venía muy arriba, le ganan a Chiefs en los cuartos de final jugando muy bien en la cancha de Vélez, vapulean a Brambis en la semi, también en el José Amalfitani, allí en el barrio de Villaluro. Y bueno, nada, creo que le dio un cambio, teniendo en cuenta que lo que venían haciendo los Pumas y los equipos argentinos en el Scrum era realmente pésimo, con la gestión de Emiliano Bergamaschi y de Daniel Urcade, obviamente, quien decidió jugar un ranking mucho más de manos, más de backs, que hacerse fuerte en las formaciones fijas que claramente, históricamente, han sido tal vez de las máximas fortalezas que ha tenido el equipo argentino. En cuanto a lo que tiene que ver con el juego, a ver, yo creo que hemos dado pasos adelante, sobre todo en el ataque. Es cierto que
Por momento el equipo queda muy desprotegido en cuanto al aspecto defensivo. Yo creo que en extrema defensa de los Pumas todavía tiene muchas cosas para ajustar. El Scrum creo que ha tenido cosas buenas al final, o por decir, dentro de lo que uno espera de la Argentina a nivel histórico, es lo lógico, pero teniendo en cuenta de lo mal que venía la formación, yo creo que hemos dado un paso adelante, sobre todo en la ventana de noviembre, con jugadores que yo creo que van a ser soluciones, como bueno, Boris Wenger en el puesto de primer izquierdo y Tomás Rapetti como derecho, que yo creo que Rapetti va a ser un jugador de época. No sé si a la altura de, no sé, de Martín Celso o de Juan Chipi Figalo, pero yo creo que va a estar ahí, ¿no? Es un jugador que ya pinta realmente muy bien y también para ser un líder, un caudillo, ¿no?, del equipo argentino de cara a las Copas del Mundo 2031 y 2035 fundamentalmente. Y en cuanto a Boris Wenger, es un jugador que yo tengo muchísimas ganas de ver. Es cierto que no ha tenido tantas oportunidades, pero cuando le tocó jugar con los Pumas lo hizo de muy buena manera. Recuerdo el ingreso frente a los British and Lions en lo que fue la histórica victoria allí en Dublín a comienzos de temporada, el 20 de junio, no me lo olvido más porque ese día estaba en Miami viviendo Boca frente a Bayern Múnich y este partido fue justamente la previa. Y nada, creo que bueno, después lo que ha hecho el jugador de Dogos ha sido realmente muy bueno. Ahora está obviamente en Harlequins junto a Pedro Delgado y a Rodrigo Gro y a Guido Petti Pagadizábal también. Pero bueno, creo que es un jugador que hay que tener en cuenta de cara al futuro. Así que sacándolo del Scrum, que insisto, para mí termina siendo más positivo de lo que veníamos viendo tiempo atrás. El line yo creo que arrancó muy bien, como creo que ha sido en los últimos años casi siempre, ¿no? Los Pumas, yo sostengo que para mí el line es un ícono de la Argentina, por lo menos en los últimos 10 años, creo que desde el Mundial 2015, y la realidad es que lo hemos terminado muy mal. El partido frente a Inglaterra en parte se pierde justamente por la debilidad, por la flaqueza que mostró la visita justamente en esta formación, y después, insisto, la defensa justamente extrema, estando a 5 metros de tu ingol, Argentina comete demasiadas infracciones, y no solo comete demasiadas infracciones, sino que comete infracciones, le sacan amarilla y encima le hacen tries. Porque si vos decís, bueno, cometés infracciones, pero por lo menos evitás que te sumen de a 5 o de a 7, la realidad es que, bueno, decís, está bien, tienen un punto, lo hacen los All Blacks, lo hacen los grandes equipos, que a veces que cometen infracciones a mansalva con tal de evitar que vos llegues al ingol, y cuando ya tienen la advertencia de amarilla dejan de cometer penales y terminan zafando de alguna manera u otra. La Argentina creo que tiene que aprender eso, tienen que entender que a veces cuando vos estás defendiendo vas a cometer infracciones, pero no significa que tengas que irte con un jugador menos. A veces cometen penales que son burdos y que claramente son merecedores de tarjeta amarilla. Párrafo aparte para los arbitrajes, creo que ya lo he hablado muchísimas veces, que a la Argentina lo vienen bolsiqueando y feo hace ya mucho tiempo, con tipos como Ben O'Keefe, antes como Chaco Piper, con Paul Williams este año, con Christoph Ridley y fundamentalmente con World Rugby, que yo creo, más allá de lo que dijo Agustín Pichot, yo sí pienso que tienen algo personal con la Argentina, porque no lo dirigen de la misma manera que sí lo hacen con respecto a otros seleccionados. Pero bueno, sacando el tema de los arbitrajes y formaciones fijas, yo creo que ha sido sí un año muy bueno de los Pumas, con partidos impresionantes, como lo fue, bueno, esos últimos 20 minutos frente a Escocia. A mí, más allá de que en cuanto al juego no fue lo mejor, haberle metido 52 puntos a Gales de visitante creo que no es poca cosa. Los éxitos frente a Nueva Zelanda, la gira por Australia yo creo que fue muy buena en cuanto al juego. Es cierto que en el segundo partido en Sydney te costó muchísimo entrar al try, pero lo dominaste a los Wallabies tanto en Townsville como en Sydney a lo largo de 160 minutos, o ponerle no 160, 140, 145, fuiste recontra superior a los Wallabies, que justamente van a ser los que alberguen la Copa del Mundo del 2027, y no es poca cosa, teniendo en cuenta que en esos partidos te metieron la mano en la lata, el primero te lo sacaron de las manos y en el segundo ni siquiera con el robo que fue recontra evidente te pudieron ganar, así que bueno, eso creo que claramente es para marcarlo como algo positivo de parte del equipo. Y bueno, hemos visto jugadores también muy buenos que en este año yo creo que han terminado tal vez de explotar, como el caso de Santiago Carreras, que venía tal vez temporadas titubeantes, ¿no? Porque lo ponían como apertura a un puesto en el cual que para mí no le queda tan cómodo. A ver si lo pone como fullback, no tanto así como Win. Yo no recuerdo partidos de Carreras como Win últimamente, pero la realidad es que este año Carreras, cuando entró de 10, lo hizo de muy buena manera, pateó los palos como nunca en su carrera, esto hay que reconocérselo, y cuando todo jugó como 15 lo hizo de manera grandiosa, así que claramente Santiago Carreras ha sido el mejor jugador del año de los Pumas. Mateo Carreras, como siempre, yo insisto, gente, voy a hacer un video hablando
específicamente partido por partido de los Pumas, desde los Lions allá por junio hasta lo que fue la última presentación frente a Inglaterra en Twickenham hace pocas semanas allá por noviembre. Pero quiero decir también esto, Mateo Carreras muy bien, Marcos Kremer excelente, Pablo Mantera ha tenido partidos muy pero muy buenos, Boris Wenger, Tomás Rapetti, para mí los jugadores que debutaron y marcaron una diferencia abismal. Es cierto que algunos jugadores creo que retrocedieron algunos pasitos, como por ejemplo, bueno, Tomás Albornoz, que para mí igual tiene que ser el titular de los Pumas, teniendo en cuenta que se está recuperando de lesiones y no, creo que cuando le tocó jugar no marcó tanta diferencia, insisto, porque estaba averiado físicamente. Después, bueno, Juan Martín González, me estoy acordando de Juan Martín González, que creo que no ha tenido su mejor temporada, tampoco ha sido un año malo de Juan Martín González. El capitán Julián Montoya creo que ha intercalado partidos muy buenos, partidos muy malos, y así tenés un montón de jugadores, que creo que han estado, insisto, han oscilado entre rendimientos muy buenos y rendimientos también flojos. Pero si me tengo que quedar claramente con dos jugadores de este año, son claramente los Carreras, Santiago y Mateo. Obviamente Choco Vares para mí es el mejor 12 del mundo y si no lo despega en el palo. Tenés el caso de Justo Picardo, que si hablamos de jugadores que dieron el paso adelante, me estaba equivocando en no mencionarlo, sacándolo a Rapetti y también a Boris Wenger. Creo que Justo Picardo se ganó un lugar, no diría ni siquiera entre los 23, ya directamente en el 15 inicial por delante de Lucio Cinti, que es un jugador que a mí ya saben que no me gusta, no es un jugador que creo que no me gustar nunca porque no es el estilo de jugador que a mí realmente me llama la atención, pero tiene que estar Cinti igual, ¿no? En un plantel extendido tiene que estar claramente Lucio Cinti, pero creo que Justo Picardo le dio al equipo ese salto de calidad que necesitaba en la posición del segundo centro. Así que bueno, gente, si le tengo que poner un puntaje a los Pumas en esta temporada, le voy a poner un 7,750. Yo creo que fue recontra aprobado y que Felipe tiene crédito de sobra para encarar este proceso de cara a lo que va a ser la Copa del Mundo del 2027, pero antes la Nations Championship en el 2026. Recuerden que la Argentina no va a disputar el Rugby Championship la próxima temporada debido a que Sudáfrica y Nueva Zelanda se cortaron solos, pero sí va a disputar 3 partidos en el mes de julio en condición de local. Todavía no se saben las fechas, apenas estén obviamente voy a hacer un video con respecto a eso. Luego van a jugar frente a Australia, esto todavía no está del todo confirmado cuántos partidos van a hacer, pero seguramente van a jugar frente a Australia. Y luego van a tener partidos frente también a los equipos de Europa. Se va a reeditar esa ventana en noviembre del 2024, en la cual enfrentaron a Italia, a Irlanda y a Francia. Esta vez no va a ser el mismo orden, pero van a enfrentar a los 3 adversarios que tuvieron hace poquito más de un año. Así que bueno, gente, si les gusta este contenido, ya saben, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, dejen su me gusta y revienten la cajita de comentarios para que juntos mejoremos el algoritmo. Hasta la próxima.